Bueno, a continuación va a seguir la doctora Dinora Sandoval. Ella es una cardióloga pediatra, hizo imagen cardiovascular también en el instituto y actualmente se encuentra laborando en el Hospital 20 de Noviembre. Nos va a hablar de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Displasia ritmogénica. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Como una pequeña introducción, la displasia ritmogénica pues es una miocardiopatía hereditaria, su herencia es autosómica dominante y lo que sucede en la miocardiopatía es que hay un reemplazo del miocardio del ventrículo derecho por tejido fibrograso. Esto provoca una predisposición a las arritmias y una disfunción ventricular progresiva. La prevalencia es difícil de conocer, porque es muy difícil realizar su diagnóstico. Hasta un 20% de los pacientes que tienen muerte súbita cardíaca antes de los 35 años, pacientes jóvenes y atletas, pueden tener una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y estos pacientes pueden tener hasta un 50% de afectación al ventrículo izquierdo. Un poquito de la patología, pues es una pérdida progresiva de los miocitos por un reemplazo fibrograso. Hay una atrofia con adelgazamiento de las paredes y aneurismas con dilatación global del ventrículo derecho. La etiología, pues es una enfermedad de los desmosomas. Para hablar sobre los criterios es importante conocer que en 1994 se realizaron los primeros criterios, los cuales tenían una alta especificidad pero una muy baja sensibilidad. Carecían de sensibilidad para aquellos pacientes con enfermedad temprana y aquellos pacientes con enfermedad familiar. Entonces en 2010 se vuelven a revisar los criterios y el objetivo era mejorar la sensibilidad diagnóstica pero manteniendo esta especificidad buena que tienen, por lo que se hicieron unos criterios cuantitativos para facilitar el diagnóstico en familiares de primer grado y aquellos que tienen expresión incompleta. Estos criterios rápidamente son anomalías estructurales, disfunción global o regional, que se hace el diagnóstico por imagen, la caracterización miocárdica, que es por biopsia, anomalías de la repolarización, las anomalías de la despolarización, arritmias y la historia familiar. Y nosotros pues nos vamos a enfocar en lo que habla sobre imagen, las anomalías estructurales y la disfunción global y regional del ventrículo derecho. Estos son los criterios de imagen que incluyen el eco transtorácico, la resonancia magnética y la ventriculografía. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a enfocar a la resonancia magnética. Es importante mencionar que el ventrículo derecho y sus anormalidades por imagen en su movilidad no son el gol estándar y que se debe de realizar múltiples estudios diagnósticos para poder llegar a decir que tiene este padecimiento. Sin embargo, como la prevalencia no se conoce y el diagnóstico es difícil, pues en los centros tenemos poca experiencia y por la misma baja prevalencia. Ya les mencioné que en nuestros criterios del 2010 se incluye el eco, la resonancia y la ventriculografía derecha. La tomografía no está considerada por la radiación y por el poco uso de los cines. Sin embargo, en los criterios apropiados de uso para tomografía del 2010 se menciona que se podría hacer uso debido a que ya hay protocolos que hacen que disminuyamos la radiación en estos pacientes. Esta tablita solo se las pongo para que comparemos el eco con la resonancia y la tomografía y ver pues que la resonancia es la más específica para la caracterización del tejido. En el eco esto no aplica y en la tomografía se puede ver, pero con menor especificidad que en la resonancia. Es importante mencionar que por resonancia vamos a ver alteraciones de la movilidad del ventrículo derecho y vamos a caracterizar el tejido. La resonancia pues es multiplanar, es de alta resolución espacial y una alta sensibilidad sobre todo para las alteraciones de la contracción, como podemos ver en este paciente. Ahorita les voy a presentar un caso clínico, pero este video de un cine 4 cámaras donde vemos alteraciones de la movilidad de la pared libre del ventrículo derecho con unas zonas aneurismáticas. La resonancia magnética nos va a ayudar o tenemos ciertas cosas asociadas a la displasia ritmogénica. Estos hallazgos pueden ser adelgazamiento de la pared, dilatación del tracto de salida,
alteración trabecular, reemplazo fibroadiposo, dilatación ventricular y la disfunción sistólico regional o global. Estos pacientes se visualizan mejor por resonancia porque los sitios predilectos para la visualización de las alteraciones, tanto de la movilidad como del reemplazo fibrograso, van a ser el tracto de salida del ventrículo derecho, la base del ventrículo derecho y la pared lateral del mismo. Rápidamente nada más mencionar que el protocolo, pues lo ideal son cines porque vamos a mejorar el contraste entre la sangre y el endocardio, sin embargo deben de ser gatillados con el electro. Por lo tanto, en pacientes que tienen displasia ritmogénica, que producen muchas arritmias, valga la redundancia, podemos tener problemas con los cines en la resonancia magnética. Por eso también el eco es muy importante y es la primera línea de elección. Vamos a hacer imágenes en axial y en eje corto. En axial para cuantificar los volúmenes y la función del ventrículo derecho. Y es importante mencionar que en pacientes jóvenes el tamaño del ventrículo puede ser 10% mayor que en pacientes mayores de 40 años. El caso clínico es un paciente masculino de 43 años de edad que no tiene antecedentes de importancia, supuestamente era sano hasta un año antes, en donde empieza con palpitaciones, mareos y disnea. Sin embargo, nunca acudió a consulta, no se revisó y de repente acude a urgencias por presentar una lipotimia. Llegando a urgencias lo encontraron consciente, hipotenso, sin datos de ingurgitación yugular, el precordio rítmico, no había... ya no tiene pila. No. Ya no había datos de soplo, solamente estaba taquicárdico y los pulsos periféricos eran filiformes. Gracias. Perdón. No había soplos, taquicárdico y los pulsos eran filiformes. Se le toma un electrocardiograma en donde vemos que tiene una taquicardia sinusal, los complejos de muy bajo voltaje y con una desviación extrema del eje hacia la derecha, que pues nos habla de un crecimiento de ese ventrículo, sin datos de isquemia, que esto es importante, ¿no? Por la edad y todo esto. Entonces, vemos, lamentablemente no pudimos conseguir las imágenes de eco, pero se reportó nada más una disfunción sistólica ventricular derecha grave y que se observaba la pared libre del ventrículo adelgazado con alteraciones de la movilidad y con una sospecha de un probable aneurisma. Importante, se hacen secuencias de los localizadores. Desde los localizadores ya podemos observar esta dilatación importante del ventrículo derecho en los axiales como en los sagitales y en el tracto de salida del ventrículo. Igual en el haste podemos ver esta dilatación tan importante del ventrículo derecho. Dentro de los criterios mayores que incluye a la resonancia, podemos ver que tiene alteraciones de la movilidad, el volumen y la fracción de expulsión. Este volumen de más de 110 en hombres y más de 100 en mujeres, 100 mililitros por metro cuadrado, tiene un 95% de especificidad y su sensibilidad es alrededor del 80%. Y la diferencia con los criterios menores sería nada más que el volumen en los hombres es entre 100 y 110 mililitros por metro cuadrado y para las mujeres entre 90 y 100 mililitros. Y la diferencia en la fracción de expulsión es que para los criterios mayores es menor de 40% y para los menores entre 40 y 45%. Entonces, desde los localizadores y el haste axial ya vemos un ventrículo derecho que llama la atención, que está muy dilatado. Después tenemos los cines en eje corto, donde vemos alteraciones de la movilidad de la pared libre del ventrículo derecho con hipocinesia grave generalizada y unas zonas aneurismáticas en su pared libre que podemos observar en este eje corto basal en la cara anterior del ventrículo derecho y en el eje corto a nivel medio. Y en 4 cámaras, en la pared libre, alcanzamos a observar esta zona con una asinesia importante de la pared libre y además estas zonas aneurismáticas.
Entonces ya cumplimos con los criterios de asinesia, disinesia o disincronía en la contracción del ventrículo derecho, que es de los criterios mayores. Al momento de hacer los axiales para valorar el volumen del ventrículo derecho y la función, pues observamos que tiene una fracción de expulsión de 35% y que además el volumen telediastólico indexado para este paciente es de 199.2 mililitros por metro cuadrado, que también entra dentro de los criterios mayores, ya que son más de 110 mililitros. Evaluamos el tracto de salida del ventrículo derecho para hacer una evaluación completa de este ventrículo y ahí vemos también alteraciones en la movilidad, disinesia y esta zona neurismática justo por debajo de la válvula pulmonar. Igual las alteraciones de la movilidad y los mismos aneurismas que ya habíamos observado. Entonces cumplimos con todos los criterios mayores por resonancia magnética, la fracción de expulsión, el volumen y las alteraciones de la movilidad. Además observamos reforzamiento tardío, que no es parte de los criterios diagnósticos por resonancia magnética, sin embargo es importante observarlo ya que el reforzamiento nos habla de fibrosis y puede ser en una etapa tardía. También es importante mencionar que a veces es difícil de evaluar porque el ventrículo derecho pues es más delgado que la pared del ventrículo izquierdo. Y se presenta también en ancianos y pacientes obesos porque hay un reemplazo fibrograso normal con la edad y en los pacientes obesos. Por lo tanto, por eso no es considerado como un criterio dentro de la última evaluación que se hizo. Y este paciente pues podemos observar que presenta reforzamiento e infiltración grasa en toda la pared lateral, la pared libre del ventrículo derecho como la pared inferior. Ya comentamos que no reconocen la presencia de grasa, sin embargo, los criterios sí la reconocen por medio de la biopsia, pero el reforzamiento no está incluido. Sin embargo, es importante saber, pues todos los médicos cuando vemos una característica patológica en el estudio de la resonancia, pues podemos ayudar a soportar el diagnóstico, aunque no sea parte de los criterios. Es importante mencionar que el reforzamiento tardío en pacientes con displasia ritmogénica se presenta en pacientes jóvenes o de mediana edad de predominio masculinos y lo más frecuente es que se observe en el tracto de salida del ventrículo derecho, en la pared libre o en la porción trabecular. A veces se observa en la banda moderadora y como el 50% de los pacientes puede tener afectación del ventrículo izquierdo, pues es importante buscar reforzamiento de la pared libre del ventrículo izquierdo. Importante las propuestas de seguimiento y los nuevos métodos que tenemos para el estudio de los pacientes, pues esto va a depender del seguimiento de si el paciente tiene implantado un dispositivo, un desfibrilador automático. En caso de que el paciente tiene desfibrilador automático implantado, pues no está contraindicada la resonancia, pero tampoco está indicada. Hay dispositivos que son compatibles con la resonancia, esto es muy importante de evaluar antes de decidir si se les solicita el estudio. Aquellos pacientes que no tienen el desfibrilador automático, podemos valorarlos pues su primera visita y cada 3 a 5 años, si hay algún cambio en la clínica, se valorará antes. Y también es importante el seguimiento de los familiares porque, como les mencionaba, la displasia ritmogénica es una patología de predominio autosómico dominante y de predominio en hombres. Entonces hay que evaluar también a los familiares, aquellos que tienen estudios de imagen que están en el borde o aquellos que no tienen, que están normales, que no hay alteraciones morfológicas. La tomografía, como les comentaba, también es buena para caracterización de los tejidos, no mejor que la resonancia magnética. Para detección de tejido graso, ya los tomógrafos multidetector, pues ya tenemos una mejor resolución espacial superior a la de la resonancia y la resolución temporal es comparable, además del tiempo de adquisición y la radiación pues es mucho menor. La podemos valorar también masa ventricular, volumen y la función. Tenemos una amplia disponibilidad de tomografía, la calidad de la imagen es buena y la adquisición es muy rápida. Sin embargo, todavía está como, muchos no la realizan por el tema de la radiación.
Entonces, no es parte de la evaluación inicial, pero puede ser una alternativa para aquellos pacientes que tienen claustrofobia, que no quieren la sedación, aquellos pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que nos van a dar alteración en los cines, en la movilidad, en los cines de la resonancia, y aquellos pacientes que tienen artefactos o dispositivos, marcapasos, etcétera, que no pueden ser evaluados por resonancia magnética. Como conclusiones, la imagen cardiovascular no invasiva juega un papel muy importante. Ya vimos que en los criterios del 2010 pues entra parte de los criterios. Diagnósticos por resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética evalúa de manera importante, es el gold estándar para las alteraciones de la movilidad global y segmentaria del ventrículo derecho, tiene una alta sensibilidad y es el gold estándar para volumen y función ventricular derecha, entre comillas, porque realmente es gold estándar para la función biventricular, pero en este caso vamos a evaluar la derecha. Y el reforzamiento tardío no está incluido en los criterios, pero nos ayuda al diagnóstico y al pronóstico del paciente. Muchas gracias por su atención.